Estamos ya conectados y vamos a darle continuidad al mensaje que estábamos trayendo la semana pasada. Queremos repasar por encima, ¿verdad?, algunos puntos de los que se estaban discutiendo. El tema es 5 oraciones en tiempo de conflicto, y le doy las gracias nuevamente a la iglesia. Gracias al pastor porque nos permiten en este tiempo, ¿verdad?, compartir esta buena nueva. Esto es una buena nueva de salvación y podemos, mediante este medio, ¿verdad?, pues llegar a otras personas que no son de nuestra iglesia, y queremos también bendecirlos en este tiempo, ¿verdad?, que es tan difícil. Así que sabemos que la palabra de Dios trasciende como espada de dos filos, y cuando la proclamamos sabemos que ella hace como quiere. Ella corta hacia un lado, hacia el otro, y nos redime, nos instruye. Y ese es el propósito, ¿verdad?, de que seamos instruidos en la palabra. Así que gracias nuevamente a Luis, que nos dio este tips el pasado sábado acerca de cómo compartir pantalla completa. Así que es muy bueno que podamos hacerlo de esa manera. Dios te bendiga, Luis. Vamos a dar un repaso al tema. Eran 5 oraciones en tiempo de conflicto. Recuerden que pueden solicitar en algún momento su comentario, o pueden escribir por el chat. El pastor va a estar pendiente a cualquier pregunta en el chat. Los hermanos que están en Facebook Live, creo que también a través de Facebook Live se puede preguntar, ¿verdad?, por el chat. A través de Facebook, los hermanos las personas que nos están viendo a través de Facebook Live pueden enviar sus comentarios en Facebook Live y nosotros los repetimos aquí. Oh, muy bien. Bien, así que queremos, ¿verdad?, que todos tengan la oportunidad de comentar, o si algo, ¿verdad?, le es de interés. Así que 5 oraciones en tiempo de conflicto. ¿Por qué estamos, verdad, discutiendo este tiempo? Creo que es un momento crucial. Hoy uno de los secretarios de la ONU decía que desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial no se vivía un tiempo tan crítico en la historia de la humanidad, y ya con lo que hemos visto en estos días, ¿verdad?, acerca de lo que es el COVID-19, no queremos venir aquí a hablar de fatalismo. No queremos que usted llegue un momento en que sea alarmado, sino que queremos que la palabra de Dios sea un aliciente para todos, y sabemos que ella hace un efecto en nosotros, y por eso el Señor nos dio este regalo tan maravilloso de bendecirnos con ella. Así que el tema para hoy, que vamos a continuar, es 5 oraciones en tiempo de conflicto, y la pregunta es cómo podemos aprovecharlas para sacar lo mejor de ellas. Estuvimos leyendo una cita inicial en el libro de los Romanos 12, del 9 al 21, y voy a leer por lo menos los primeros 2 slides de la cita. El amor se hace en hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándolos a lo bueno. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, preservando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y comentábamos que en estos días es un tiempo que podemos dedicarlo a la palabra, a la oración, a ver qué el prójimo necesita de nosotros. Así que no seamos perezosos. Hay hermanos que van a surgir con necesidades. Hay hermanos que van a llamarlo a usted para recibir alguna palabra de consejo, y recalcábamos la semana pasada que es un tiempo en el cual tenemos que velar los unos por los otros, como nos dice la palabra. Así que dice, continúa la cita diciendo, contribuyendo a las necesidades de ¿quién? De los santos. Mire, y también del que no es santo. Porque hay personas, ¿verdad?, en realidad no practican la santidad. Nosotros no somos santos del todo. Nosotros estamos en un proceso en el que nos vamos santificando poco a poco. Yo en mi aspecto no me considero santo. Creo que soy un pecador arrepentido que le pide al Señor perdón por las cosas malas que hace. No me considero más que los demás, y tenemos que obedecer lo que Pablo dijo, ¿verdad?, que no tuviéramos un concepto más alto
del que debamos tener. Así que dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y lloraos con los que lloran. Tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y sabemos que en ocasiones tenemos conflicto con nosotros mismos, tratando de justificar nuestras fallas, nuestros pecados. Sin embargo, el Señor nos dice, ¿verdad?, que nos dejemos ver a la luz de la palabra y observemos que no estamos siendo correctos cuando tenemos nuestra propia opinión. La opinión que debemos tener es la opinión de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra acerca de lo que yo estoy pasando? ¿Qué dice la palabra acerca de cómo yo estoy actuando? Así que mi opinión en el tiempo de analizarme a mí mismo es vana. No tiene validez. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor la que nos debe dar esa guía de cómo opinar sobre nosotros mismos. A la luz de la palabra, verla como un espejo y ver, ¿estoy actuando como dice la palabra? Claro, siempre va a haber alguna parte que no podamos cumplir, pero esa es nuestra debilidad y es la que buscamos que el Señor se perfeccione en nosotros. Estuvimos también viendo la introducción. Y la introducción nos decía que a nadie le gusta el conflicto. Y nos decía que especialmente en la familia, en los amigos, en el trabajo, en la iglesia o en el ministerio, podemos pasar por conflictos y debemos tomar un tiempo de oración para que ese conflicto tenga solución, ya sea en nuestra familia, en nuestros amigos. Y decíamos que la palabra y la oración nos va a dar solución a ese conflicto. Por eso el tema de 5 oraciones eficaces en tiempo de conflicto. Decía que cómo podemos aprovechar las situaciones de conflicto, qué ventaja podemos obtener de las situaciones de conflicto. Pues por supuesto, cada error que cometamos, cada situación que cometamos, vamos a tener la oportunidad de, a la luz de la palabra, poder ver en qué fallamos delante del Señor, qué hicimos, cómo trabajamos con nuestro carácter, cómo fue, ¿verdad?, que nos dejamos moldear o no por el Señor en el tiempo del conflicto. Y escuchaba unas estadísticas de hoy, precisamente en el estado de Los Ángeles, se dispararon en las últimas 2 semanas los casos de violencia doméstica. ¿Por qué? Es obvio, las personas están todos encerrados, personas que ya tenían conflictos anteriores, ahora pues van a convivir más tiempo y esos conflictos se van a complicar. Pues por tanto, esa incidencia de casos de violencia doméstica, de violencia, lo que llaman ahora de género, violencia infantil, se están multiplicando en el estado de California. Sabemos que el estado de California sufre una crisis espiritual, ¿verdad? Vemos que ha habido muchas controversias en el estado de California por ser un estado muy liberal y no estamos clasificándolos, ¿verdad?, en sentido de que no sean un estado el cual sea un estado pagano, ¿no? Allí hay gente que alaba al Señor y lo glorifica, pero sí, pues vemos que la tasa donde primero se ha disparado de violencia doméstica ha sido en el estado de California, según una estadística que acaban de dar esta tarde en los medios. Así que todo, ¿verdad?, por no tener un suficiente manejo en este asunto de los conflictos. Este manejo nosotros no lo podemos tener de nosotros mismos, sino es un manejo que lo podemos tener a través del Espíritu Santo. Dice, en situaciones extremas, oraciones como esta pueden resultar un buen punto de partida y aún en medio de conflictos más suaves que experimentamos regularmente en el cuerpo de Cristo, meditar en oraciones como estas podrán calmar mucho el conflicto aún antes de que comience. El autor nos está recomendando de que no esperemos a que llegue el conflicto, sino que veamos que previniendo, eso es lo que se dice mitigar. Usted puede tener un problema, pero si usted mitigó el problema antes, usted en el momento que llega el problema, usted tiene un recurso para trabajar con por el problema. Eso se llama mitigación. ¿Cómo el cristiano puede mitigar un problema? Dice el autor del estudio que a través de la oración y del estudio de la palabra, nosotros podemos mitigar ese problema cuando va a venir. Es lo que le llaman
¿verdad? He escuchado la frase, la ATH espiritual. Usted quiere que el Señor, cuando usted introduzca su tarjeta de ATM, ¿verdad? Cuando usted va al cajero del banco y necesita, ¿verdad? Dinero, si usted no ha depositado en esa cuenta, no va a haber fondos. Cuando usted busca en la ATH del Señor, si usted oró, usted fue atento a la palabra, se equipó con el recurso de la palabra, usted usa esa ATH espiritual y el Señor tiene el recurso para usted, el recurso, ¿verdad?, que mediante el Espíritu Santo podemos conseguir. Así que dice que aún en medio de conflictos más suaves que experimentemos regularmente en el cuerpo de Cristo, meditar en oraciones como esta nos podrán ayudar. Estamos repasando rápidamente, ¿verdad? ¿Qué vamos a pedir en oración primero? Fue uno de los puntos que primero discutimos. Y dice que pedir en oración que el Señor nos dé un corazón de misericordia. Y a veces somos creyentes, pero no obramos en misericordia. Yo mismo, ¿verdad? Tengo personas que me han llamado, pero tú eres el primero que no eres misericordioso. Y yo le digo, mira, no en todas las ocasiones de mi vida me voy a poder desarrollar perfectamente, pero puedo pedirle al Señor que me dé misericordia. Puedo pedirle al Señor que trabaje en ese aspecto, porque no me puedo fijar en todo el mundo a la misma vez. No tengo esa capacidad. Trato de trabajar día a día con lo que puedo, pero pidiendo un corazón de misericordia, el Señor nos hace ver, ¿verdad?, que podemos ser misericordiosos en todos los aspectos. Y eso lo encontramos en Efesios 4:32. Ya lo leímos la semana pasada. También dice que Dios no solo nos llama a practicar el perdón, sino que llama a practicar una cualidad particular del perdón, marcada por la alegría y el olor del evangelio. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y el buen pastor cuida de sus ovejas. Y una vez escuché un pastor que decía, el pastor tiene que oler a ovejas. Y si el pastor huele a ovejas es porque tiene contacto con la oveja, y eso es hacer evangelio, ¿verdad? Que nosotros nos pastoreemos unos a los otros, y ese olor de la oveja, que no es un olor bueno, ¿verdad? Es un olor, ¿verdad?, a campo, a lo que se vive en la tierra, ¿verdad? Pues el pastor y la iglesia tiene que oler a oveja, oler a evangelio, que se sienta que hay un contacto marcado con los demás. Así que ese olor, cuando lo hacemos en Cristo, dice ahí que se transforma en un olor grato, que es el olor del evangelio. Y sigo resumiendo, ¿verdad?, los puntos de la semana pasada. Dice que oremos por un corazón lleno de misericordia. Dice, orar por un corazón lleno de misericordia no significa que no vamos a corregir de una acción incorrecta de alguna persona mediante el proceso de sana confrontación y perdón. Hablábamos que cuando estamos en contacto con una persona y estamos llevando alguna palabra de consejo, siempre dentro de ese proceso debe haber un proceso de sana confrontación. Y usted puede, ¿verdad?, con la palabra y con voz, ¿verdad? No dice que la palabra blanda aplaca la ira. Con palabra blanda y con una sana confrontación, usted puede confrontar en misericordia a aquel que está en conflicto con usted. Así que yo le voy a dar algo que ha funcionado en mí, y es lo siguiente. Cuando voy a hablar con una persona, algún tema que es tenso, algún tema, trato de sentarme y le pido a la persona también sentarme. Si yo hablo de pie, tiendo a mover mucho mis brazos y me veo como que estoy siendo conflictivo. Yo prefiero sentarme, poner mis manos sobre mi falda, ¿verdad?, sobre mis muslos, y empezar a hablar. Eso es algo que me ha ayudado en tiempos que he tenido alguna situación con alguna persona o quiero darle un consejo a una persona. Le pido, ¿podemos sentarnos unos minutos? Pongo mis manos y las cruzo, pongo así una encima de la otra y la pongo encima de un muslo y comienzo a hablar. Y me agarro las manos para que hablar lo más sosegadamente, tratar de no ser, ¿verdad? Yo soy muy expresivo con las manos.
soy músico, toco batería, imagínense. Si soy así, así que le doy ese consejo. Allá, Peter, tú que también eres músico, cuando vayas a hablar, eso funciona. Porque nosotros somos así muy activos, somos lo que le llaman los 4 caracteres de carácter sanguíneos. Y tendemos, ¿verdad?, a movernos mucho. El hispano, el caribeño, tiende a hacer mucho de esa manera. Así que, ya saben, en el momento que tenga que confrontar en misericordia a un hermano, trate, ¿verdad?, de hacerlo con una sana confrontación, pero mi consejo es muy bueno sentarse. Así que pasamos al próximo punto. ¿Algún hermano que tenga algún comentario o opinión? Sea abierto, hermano, no tenga miedo, comparta alguna experiencia, algo que quiera añadir, algún verso de la palabra que sostenga lo que estamos hablando. Y una de las cosas que yo quería puntualizar, ¿verdad? Y en el punto que tú estabas trayendo, es que en el corazón de Dios está inherentemente el deseo de una reconciliación. Y entonces, en Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de que por medio de Cristo Jesús se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y de esa misma manera Dios nos da esa capacidad para nosotros podernos reconciliar con Él, con Dios, por medio de Jesucristo, porque el pecado nos separa de Dios, y solamente a través de la obra mediadora de Cristo Jesús y redentora que Él ejecutó en la cruz del Calvario, nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Pero eso lo lleva aún más en nuestra capacidad de podernos reconciliar los unos con los otros cuando tenemos diferencia. Y en ese sentido, Julio, lo que tú decías, a mí, yo soy una persona también, yo también soy músico y hablo mucho con las manos y puedo tirar a la baqueta, como decimos en mi país. Sin embargo, el tema de esa conversación, porque en realidad lo que pasa es que hay 2 extremos grandes. Está evitar la confrontación, y eso solamente es el actuar pasivamente, y está el ataque hacia la otra persona, pero está donde Dios nos quiere llevar en ese punto medio donde tú estás confrontando una situación, estás dirigiendo una situación en el perfecto amor de Él, con la intención de tratar el asunto y no destruir a la persona, tú sabes, que te causó mal, que te causó dolor y esas cosas. Y eso está en el carácter de Dios, que Él es todo amor, Él es reconciliador, Él nos reconcilió con Él mismo, y por ende nos podemos reconciliar unos a otros. Eso es lo que quería compartir. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que es un ministerio. Es algo que todos quizás queremos tener el ministerio de ser músicos, todos tenemos quizás queramos tener algún ministerio en la iglesia, pero hay uno que es mandatorio para todos, y es ese, el de la reconciliación. Así que de misericordia en medio del conflicto puede ser extremadamente difícil, especialmente si se ha estado pecando profundamente contra uno mismo. Se siente un poco como morir al yo. Así que primero, antes de trabajar el conflicto, nuestro ego, nuestros orgullos tienen que primero ser cedidos a Él. Fue lo que Cristo hizo en todo momento. Cristo cedió por los demás, y Él no era de Él, y vivió y murió y se dio hasta la última gota de sangre por los demás. Él mismo murió a sí mismo para que nosotros tuviéramos vida. Ahora nos toca a nosotros morir ante el pecado para poder vivir en Cristo. Así que es algo primordial. Es como quien dice, el paso número 1 en el conflicto: morir a yo y tener un sentido de empatía con el prójimo. Dice que pedir en oración era el segundo punto,
que Él nos ayude. Pedir en oración, Señor, ayúdame a mantener una actitud de fe en medio de la incredulidad. Y nos decía que era fácil dejarse atrapar por la negatividad y que los que luchan con monstruos deben tener cuidado de tampoco convertirse en monstruos. Así que, por ejemplo, cuando ¿verdad? Contestamos de manera airada, de manera agresiva y nos encontramos, ¿verdad? Airados, no conversemos ese momento, esperemos que las aguas bajen y entonces después conversemos. Y eso nos daba la cita en el libro de Gálatas. Así que también nos decía, a fin de que de mantenernos sin mancha por la negatividad, tenemos que mantener nuestros ojos en quién, en Jesús. Y nos hablaba, ¿verdad?, de que en Hechos 7, 54 al 58 decía Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, nos da un ejemplo de maravilloso, y decía que cuando estaban apedreando a Esteban, él dirigió sus ojos hacia el cielo, donde ve a Cristo resucitado en gloria. Así que Esteban es un ejemplo grandioso y un ejemplo lleno, ¿verdad?, de fe, que tuvo la misericordia de no acusar a los que lo estaban apedreando, ni quejarse ante ellos, ni decirle no, basta, sino que estaba tan conectado con el Señor en oración y en la palabra, que tuvo una experiencia de ver a Dios en el mismo momento en que estaba siendo apedreado. Dice que con los ojos fijos en Jesús, Esteban se libera y ora por el perdón de sus enemigos. Y dice en el libro de Hechos, ¿verdad? Hechos 7:60, voy a leerlo rapidito por aquí, que Esteban dice, y mientras apedreaban a Esteban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho, se durmió. Así que no dice que murió, dice que durmió. Y así mismo dice el apóstol Pablo, que nosotros no moriremos, sino que dormiremos en el Señor. Así que lo que nos toca es una siesta. Así que quizás por eso Pablo dice que el morir en Cristo es ganancia, porque usted cuando duerme lo que hace es ganar. Así que el tercer punto decía, pedir en oración, Señor, ayúdame a no tomar esta crítica de manera personal. Ahora está refiriendo en oración a la persona que es confrontado. Cuando usted es confrontado por un hermano que quiere corregir, cuando usted es confrontado por su esposa, por su esposo, por un familiar que quiere corregirlo, ¿cómo nosotros recibir y no sentirnos como que, mira, como ese dijo, pero ¿por qué me estás atacando? No me estás atacando, sino que la persona quiere que nosotros recibamos un consejo y nos está dando una crítica de manera constructiva. ¿Cómo nosotros podemos aceptar esa crítica? Pues pidiéndole al Señor no tomar la crítica de manera personal. Dice, tomar las críticas de manera personal es la cosa más natural del mundo. Es como pestañear cuando llega un golpe. Pero un espíritu defensivo no solo obstaculiza la vida y el ministerio, es en muchos aspectos lo contrario de un verdadero ministerio. No podemos ministrar a otros, lo cual es un acto esencialmente de vaciarnos a nosotros mismos, cuando estamos ocupados en la defensa de nuestra propia reputación o del ego. Así que dejar de ser nosotros y convertirnos, ¿verdad?, en agentes de justicia, el cual nosotros tenemos que sacrificarnos ante esa persona y tratar de no ser ofensivos, morir a nosotros y tratar de ponernos en empatía con ellos. ¿Para qué? Para que esa persona no piense que lo está tomando de manera personal. Esa crítica, usted siempre, como le dije, busque el momento apropiado para la crítica, no busque un momento, ¿verdad?, en que está surgiendo alguna otra situación. No tome decisiones en momentos de conflicto que le puedan, ¿verdad?, ocasionar o complicar más. Dice, la forma en que recibimos la crítica es a menudo una de las más maduras oportunidades para administrar a otra persona. Y eso lo encontramos en Lucas 6:28. Y nos decía también en el cuarto punto, que es el que vamos hoy a continuar, que pedir en oración, Señor, dame esperanza
por la renovación de esta persona. Mire, ¿qué podemos pedir en oración? Que el Señor nos dé esperanza. ¿Por qué? Porque en ocasiones vemos que el conflicto no tiene solución. A veces ya vamos a hablar y no tenemos fe de que ese conflicto tenga solución. Y dice, voy a hablar por cumplir. Voy a hablar con esa persona para que digan, ¿verdad? Para que no digan que no hablé. No. Dice que en oración pidamos, Señor, dame esperanza por la renovación de esta persona. Y no solo por la renovación de esta persona, yo creo que el tema de la Gran Comisión envuelve esto también. Que tengamos esperanza y pasión por aquellos que no conocen al Señor, que tengamos pasión, esperanza y piedad por aquellos que no conocen al Señor o se encuentran en un conflicto, que es lo que estamos hoy hablando. ¿Algún hermano que tenga un comentario? Y aún las personas que nos están viendo en Facebook pueden enviar sus comentarios también y nosotros los compartimos aquí en las redes. Los micrófonos están abiertos. En tanto los hermanos opinan, dice que cuando estamos en conflicto con otros, sus defectos tienden a afectar nuestra mente. Es fácil que nos ofendan y se nota que lo que quieren hacer a propósito es exagerar para hacernos ¿qué? Más daño. Lo hacen para que nosotros empeoremos esa situación. Y tendemos, ¿verdad? Nosotros en defensa decir, él siempre hace eso. O sea, lo hace ¿para qué? Para causarme daño. Había un personaje en la comedia de Mi País que eran dos borrachitos y ellos estaban en la mesa y él, ¿verdad? Pues llegaba al lugar a desahogarse con los otros en aquella mesa de aquel bar. Y siempre él contaba el cuento de que la esposa era fuerte con él, pero en realidad era él que era un borracho. Y ella pues siempre se descargaba en él y su frase siempre que decía, y ella para humillarme. Pero en realidad él era el que humillaba la condición de su hogar con su alcoholismo. Y su esposa pues lo que estaba era reaccionando hacía, ¿verdad? Que tenía un problema de alcohol. Así que dice, cuando estamos en conflicto con los otros, sus defectos tienden a afectar ¿qué? Nuestra mente. Así que tratemos de decirle, Señor, mi mente está afectándose por sus palabras, mi mente está afectada por lo que ya he recibido de Él. Por favor, ayúdame a canalizar, ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a no recibir sus palabras como una ofensa, sino a no estar prejuiciado en lo que voy a dialogar. Porque es lo más, ¿verdad? Que a veces nos pasa. Alguien quiere hablar de un conflicto con nosotros y nosotros lo tomamos de una manera defensiva y no de una manera en que podamos recibir lo que la persona nos quiere traer. Así que trate de verdad de pedirle al Señor, dame esperanza por la renovación de esta persona. Hermano Rafa, lo veo allá cerquita. Está mejor. Ahora sí. Lo vemos ahí. Así que vemos el punto número 4. Dice, pedir en oración, Señor, dame esperanza por la renovación de esta persona. Número 5. Oh, perdón. Vamos a un comentario de este punto. Olvidaba. Dice, la regla de oro durante los conflictos no es exagerar lo malo que nos han hecho, ignorar nuestras virtudes y exaltar la del otro. O sea, usted cuando está, ¿verdad?, en medio del conflicto, trate de no presentar lo que esa persona la ha afectado a usted, sino usted presentar, ¿verdad?, cómo usted se siente y ha sido afectado por eso, pero no exagerar
lo que esa persona le hizo, porque la persona ya sabe que usted le hizo eso. Usted tiene conocimiento. ¿Para qué nuevamente volver a ese punto? ¿Verdad? No llevar a una exageración eso que nos han hecho, ni acompañarlo de un tono en el que nosotros, ¿verdad? El tono pueda ser ofensivo para esa persona. Así que nosotros tenemos que ignorar, ¿verdad?, lo bueno de nosotros y exaltar ¿qué? Las virtudes de la otra persona. Así que utilice las virtudes de la otra persona en vez de los defectos de la otra persona en ese momento. Así que debemos orar por el propósito de Dios para el progreso de una persona en Cristo. Y luego pedir por su gracia para genuinamente esperar con esperanza y fe en ese propósito. Vamos a leer Filipenses 2, 4 y 5. Dice Filipenses 2, 4 y 5. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Que es fuerte, ¿verdad? Porque es una sociedad donde hoy día nosotros, ¿verdad? El yo está tan marcado, donde a veces en los mensajes de muchas iglesias que vemos, lo que se exalta más en la persona del yo que la misma persona de Cristo, ¿verdad? Del tú puedes, de que hemos escuchado canciones que dicen que el poder está en ti. Hemos visto libros que hablan acerca del yo por completo y no de él. Así que, ¿cómo nosotros lidiar en ese conflicto de luchar contra el mismo yo, contra mí mismo? Pues dice la palabra, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Es morir a mi yo y tratar de que el bien de los demás, del bien común de los otros, sea el logrado. Así que dice, haya pues en vosotros, el 5, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud de que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía de forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Eso, ¿verdad, pastor? Es el proceso de la kenosis, ¿verdad? El proceso en cual Dios se hace hombre y esa imagen de Dios se hace hombre en Cristo, llega y camina con nosotros, siente y padece las mismas tentaciones, porque dice que Jesús fue tentado en todo. Sin embargo, aunque fue tentado en todo, sin embargo, aunque se despoja de esa gloria y se hace carne, ese verbo se hace carne con nosotros y camina entre nosotros, ¿qué pasó? Se despoja también de él mismo y da su vida por nosotros. O sea, el proceso no solo fue un proceso de despojarse de la gloria que estaba allí desde la eternidad, sino que tras que viene aquí, se releva de la autoridad que tiene y se da en un madero por nosotros, no se defiende, va como cordero ¿verdad? Manso, y se deja sacrificar por nosotros. Es lo que nos pide el autor en Filipenses, que dejemos de ser nosotros y tomamos el ejemplo de Cristo mismo. Sí, en realidad es básicamente él no dejó de ser divino nunca. No, es cierto. Sí, básicamente lo que hizo fue que él se despojó del honor que le confiere todo lo que es la persona divina de Dios. Y ser 100% Dios y 100% hombre, sí. Exactamente. Pero él nunca dejó de ser Dios. No, nunca, no. Fue una... Sí. Me referían dejar de estar en el aspecto divino, ¿verdad? De la eternidad y llegar a estar aquí con nosotros como un hombre. Pero siguió siendo 100% Dios, 100% hombre. Amén. Así que el Filipenses 2, 4 y 5 pues nos explica acerca de ellos. Dice ahora sí el punto 5, dice pedir en oración, Señor, ¿cómo puedo ver mi pecado? Y aquí yo creo que el autor presenta el punto 5, ¿verdad? Como ya el punto más crucial, porque definitivamente no podemos ir en una facha de práctica del pecado a tratar de resolver un conflicto, porque simplemente no vamos a tener credibilidad frente a la persona. Estamos en esa práctica, estamos
continuamos fallando delante del Señor y no hay manera de nosotros confrontar a esa persona, como también la persona que es confrontada también tiene que ver que sí está pecando y tiene que reconocer. Así que esto se divide en dos partes. Pedir en oración cómo yo puedo recibir ese consejo para que yo vea el pecado en mí, pero también el que da el consejo, también ver que ha fallado y que necesita reconocer eso, de que no ha estado bien delante del Señor, de que ha fallado delante del Señor, y tiene que también, ¿verdad? No hacer una confesión delante de la persona, sino confesarle que le ha fallado a esa persona. Porque, ¿verdad? Nosotros confesamos nuestro pecado ante el Señor, sí. Nosotros confesamos nuestra falta ante de los demás, pero no es como lo hacen, ¿verdad? Nuestros hermanos católicos que confiesan frente a una persona, ¿verdad? De mayor jerarquía de la iglesia, que es como es el sacerdote, como es, ¿verdad? Los asistentes de sacerdotes, sino que nosotros vemos nuestro pecado y confesamos ante esa persona que queremos arreglar nuestro conflicto, y también buscamos que esa persona también confese su pecado para llegar a ¿qué? A una conciliación. Dice, tendemos a justificarnos. Esto nos puede llevar a descuidar lo que hacemos para arreglar el problema. Cuando empezamos a justificar lo que hemos hecho, esto nos va a causar un conflicto, nos va a estropear lo que estamos haciendo. No va a ser efectivo cuando empezamos a justificarnos nosotros mismos, a tratar de hacer defensa de nosotros mismos, sino que escuchemos al otro y pidamos en oración al Señor cómo nosotros podemos ver en nosotros mismos el pecado y podamos resolver ese conflicto. Dice que tendemos a justificarnos y esto nos puede llevar a descuidar lo que hacemos para arreglar el problema y no completar el proceso de sanidad. ¿Con quién? Con el otro, porque el fin de este tiempo de oración que queremos dedicar es poder arreglar el conflicto y sanar esa herida que tenemos con los demás. No hay otro fin en lo que estamos presentando y queremos llevar en este estudio. Es que el conflicto que exista, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea con una amistad, se resuelva. ¿Cómo hacerlo? Mediante la palabra, y utilizando los recursos que la palabra nos da, podemos resolverlo. Dice, en algunos casos uno puede ser el cordero y en otros casos uno puede ser el lobo. Olvídese quién sea. Olvídese si esa persona fue quien lo agredió a usted. Como quiera, su deber como cristiano es ir donde esa persona. Usted como cristiano no puede adoptar la posición de decir, no, pero fue él el que me hizo daño. ¿Por qué yo tengo que ir a donde él? En esta parte, el papel de quién fue el lobo y quién fue la oveja no tiene importancia. Sí, usted se puede sentir herido y decir que él fue el lobo y que usted, ¿verdad? Pero usted tiene que tratar de borrar esos dos roles de quién fue el lobo, quién fue la oveja, y no importando eso, tratar de conciliar y pedirle al Señor cómo yo puedo conciliarme con mi hermano. A veces hemos recibido innumerables y hemos sufrido, ¿verdad? Quiero expresarme eso. Hemos sido maltratados. En mi caso, yo en mi comunidad fui muchas veces maltratado por yo pertenecer a un grupo de personas. Yo vivía en una comunidad en el que yo no me pasaba con un grupo de personas, y cuando yo iba a jugar en la cancha, ya fuera de voleibol, baloncesto, deportes, yo era muy discriminado. A veces pedían a todo el mundo, yo jugando bien, y yo les digo, yo jugué en ligas de mini, prenovicio, en la escuela superior, y yo jugaba muy buen deporte. Sin embargo, cuando yo me sentaba en la banca en mi barrio y pedía que me pidieran para jugar, pues yo era discriminado, y eso creó un maltrato, ¿verdad? Me trataban mal, y esa condición llevó a mí a causar un cierto un sentimiento malo hacia muchas personas de mi comunidad. Y no fue hasta que tratar de integrarme con ellos y demostrarles, miren,
yo soy una persona que está bien, no pertenezco quizás a su mismo círculo social, no salgo con ustedes por la noche después a la discoteca cuando ustedes se van por la noche, no, pero quiero jugar con ustedes, pero llegué en ocasiones en que me tuve que defender a golpes porque fui golpeado. En una ocasión me tocó ser árbitro en un torneo de voleibol y yo tuve que pitar en contra, una jugada en contra de mi barrio, y después que se acabó el juego a mí me dieron una paliza. Y fue algo, ¿verdad? Bien, bien fuerte. Yo estaba sirviendo como árbitro esa noche, pero eso causó en mí, ¿verdad? Unas heridas que yo tuve que sanarlas. Y hoy día ver con ojos de misericordia que la condición de pecado de aquellas personas era tan fuerte que así se expresaban. Así que, ¿verdad? Todos hemos pasado por situaciones, ¿verdad? De maltrato, todos hemos pasado por alguna situación en que nos hemos sentido traumados, ya sea, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro hogar. Pero tenemos que ver que el poder conciliador del Espíritu Santo puede sobrepasar, ¿verdad? Toda amargura, todo mal recuerdo, todo trauma, que para el Señor nada es imposible y que nosotros podemos obtener sanidad a través de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Algún hermano? ¿Me oyen? Sí, se escucha. Más que un comentario, es como una pregunta. Bienvenido, José. Sí, perdona. Y Belki, sí. Es que escuchando lo que estamos hablando en el estudio, habla de cómo uno tiene que conocer cuando hay... Creo que se fue el audio. Ahora, no. Otra vez, José, comienza la pregunta porque hubo un momento que se fue el audio. Ok. Bien. Lo que estaba diciendo es que hay momentos en que uno, basado en lo que estamos estudiando, uno se encuentra con situaciones y con conflictos en la cual uno piensa que ha hecho muchas cosas, como darle la oportunidad a la otra persona que se reconcilie, ha tratado de hacer lo posible para no hacerle daño a esa persona y sigue siendo abusado, sigue siendo atropellado. Y llega un momento de que uno tiene que defenderse, pero a la misma vez no sé si esto está implicando que uno no deba defenderse. Creo que lo que nos está diciendo es que sí, tenemos el derecho de tener una defensa por medio de Jesucristo también, pero a la misma vez tenemos que hacerlo de una forma sabia y defendernos cuando llegue un momento de una forma sabia. No sé si eso es lo que estamos, lo que yo estoy absorbiendo en estos momentos. Claro, el autor recomienda que aun si nos vamos a defender, pongamos esa defensa en oración. Señor, ayúdame a presentar este conflicto, ayúdame, porque es la parte en el punto 2 o en el punto 3 que nos habla acerca de la confrontación. Y cuando tú estás defendiéndote, tú estás de cierta manera confrontando a la persona, porque tú estás trayéndole, ¿verdad? Esa situación que te está incomodando o que te incomodó o que te afectó. O sea, la sana confrontación puede traer una defensa, pero no es una defensa que resalte lo negativo de esa persona, sino una defensa que diga, de la manera que estás haciéndolo, me siento mal. Tú puedes defenderte de esa manera. Me siento mal, estoy herido, me siento de una manera que no me sentía antes después que ocurrió esto. La defensa no debe ser, o sea, que cuando estamos en el juego del baloncesto está lo que es la defensa y la ofensiva, ¿verdad? Y la ofensiva es cuando vamos a tirar hacia el canasto y hacemos un poco de empuje. ¿Para qué? Para llegar al canasto. Pero en el caso, ¿verdad? De la sana confrontación, nuestra ofensiva debe de ser resaltando primero buenos atributos de la persona, debe ser resaltando primero que la persona, ¿verdad? Está aceptando la confrontación. Mira, gracias porque me diste esta oportunidad de hablar contigo. Gracias porque hemos sacado este momento. Que
siempre haya una iniciativa y que se comience el acto de reconciliación de una manera que resalte el bien del otro y el que el otro haya aceptado esa confrontación. Cuando ya entra la sana confrontación, la defensa no puede ser una defensa en queja, ¿verdad? No podemos quejarnos, sino decirle, de la manera que estás actuando, yo me siento mal. De la manera que hiciste eso, yo no me estoy sintiendo bien. Quisiéramos de alguna manera cómo podemos resolver esto. Yo sé que yo también he fallado. También, no vas a presentarte, ¿verdad? ¿Saben? Yo no soy un experto, ¿verdad? En lo que es consejería, pero sí he reconocido que aunque yo he fallado en una ocasión, ir donde esa persona, el solamente ir donde esa persona, la persona se queda sorprendido de que yo fui donde esa persona y le dije, mira, perdóname, mira, quiero hablar contigo. El tener iniciativa propia es el primer paso, aunque nosotros vayamos a hacer defensa de nosotros mismos. José, ¿me escuchas? Sí, no, muy buena la aplicación, gracias. Esa era la aclaración que quería buscar. Muchas gracias. Sí, el asunto de la defensa, la verdad, es un punto es crítico, porque cómo no ofender, ¿verdad? En nuestra defensa al otro, pues es como quien dice el punto más crítico de la conversación. Pero pues es uno de los puntos que habla de morir al yo. Quizás defenderme en ese momento pues no sería lo más justo, y sí tratar de preguntarle a la persona ¿cómo podemos resolver esto? Correcto. ¿De qué manera podemos resolver esto? ¿Qué yo hice también que ocasiona conflictos en lo que estamos desarrollando? Gracias. Amén. ¿Algún otro hermano, verdad, que tenga puede? Rafa, allá. Es muy importante este punto, porque como tú bien decías, es una realidad. Cuando nos hacen algo y nos sentimos dolidos, entonces esperamos a que sea la otra persona la que venga a pedir disculpas, a pedir perdón, a tratar de arreglar el asunto. Y yo hago una pregunta, y eso lo compartía el domingo pasado, en cuanto a tomar la iniciativa. Si Dios todavía estuviera esperando por nosotros a que fuéramos voluntariamente delante de Él a pedirle perdón por todos los agravios, por todas las veces que dañamos su corazón con nuestras actitudes. Sin embargo, Él tomó la iniciativa, teniendo todo el derecho, porque quienes traicionamos a Dios fuimos nosotros. Sí. Dios nunca nos ha traicionado, nunca. Dios nunca nos ha traicionado. Pero Él tomó la iniciativa, y una iniciativa que creo que para mostrar todo su amor, porque Dios es amor, que envió a su único hijo a morir por todos nosotros para reconciliarnos con Él mismo, para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar de esta paz tan grande y de la vida eterna y de esta salvación que tenemos cada uno de los hijos de Dios. Entonces pensemos en eso y dejemos a un lado un poco quizás el orgullo, un poco quizás el ego, como tú dices, el yo, y vayamos a esa persona, porque aparte de todo, eso muestra un poco de ser sabio, de sabiduría, y ganamos terreno y vamos a salir mejor de esa situación. Mi experiencia es que después que hablé del conflicto, soy un mejor amigo de esa persona que antes. Tiendo a tener más confianza que antes, ¿sabes? Es como una liberación, ¿verdad? Se siente uno liberado. Compartí recientemente un video de una periodista española, ¿verdad? Que habla acerca del perdón. Y ella, cuando tenía unos 12 años, su mamá la llevaba a la escuela, y en el camino hacia la escuela unos terroristas pusieron una bomba y ella perdió su pierna y su mamá perdió una pierna y un brazo.
Y su mamá, cuando ella estaba en recuperación del hospital, se acercó a ella y le dijo, hija, tenemos que trabajar con lo que nos queda. Esto es lo único que tenemos. Tú no tienes piernas, yo no tengo un brazo y una pierna. Ahora, podemos quedarnos el resto de la vida amargadas pensando en estos terroristas y maldiciéndolos ¿verdad? Y pensando mal en ellos, o decidimos perdonarlos y seguir nuestras vidas. Y hoy día ella es una de las mejores periodistas más destacadas en España, y cuando le toca dar conferencias habla acerca del perdón, y habla acerca de que el perdón es liberador, que en el tiempo que perdonamos Dios nos libera. Es algo, ¿verdad? Que es una regla básica acerca del perdón. Si queremos que el Señor nos escuche a nosotros primero también debemos perdonar ¿verdad? a los que nos hicieron. Así que tiene ahí una gráfica, ¿verdad? Que es un poquito, ¿verdad? fuerte. Así que trate de no ir disfrazadito ahí, ¿verdad? Sino vaya, ¿verdad? Como oveja y no como lobo. Así que ya son, ¿verdad? Están llegando las 8:30, ya estamos cerrando. Dice el autor, ¿verdad? En la cita final dice, la culpa puede ser cortada en pedazos. Puede ser, tú tienes 90 y yo tengo 10, o yo tengo 80% de la culpa y tú tienes 20, yo tengo 60% de la culpa, tú tienes 40, yo tengo 50 y 50. Y cuando aprendimos, ¿verdad? Y fue algo que aprendí cuando tomamos los cursos matrimoniales, ¿verdad? De 2 haciéndose 1, y toda la vida, ¿verdad? Inclusive no había escuchado de ningún consejero el asunto de que no era 50-50 la responsabilidad del matrimonio, sino que la responsabilidad del matrimonio es 100 y 100. Ambos tienen todo la responsabilidad de ser pareja, ¿verdad? Y no una responsabilidad de 50-50. Así que la culpa no es 50 y 50. Véase como que ambos son pecadores delante del Señor. No quiera buscar santidad al que no tiene santidad, ¿verdad? Ore porque no tiene santidad, porque usted no puede ir a pedirle santidad al que no tiene santidad. Ore primero por esa persona, vea que en esa persona hay frutos para usted llegar a él. Dice, incluso usted puede ser la víctima completamente. O sea, la otra persona tiene el 100% de la culpa en este conflicto, y dice que para recordar que Jesús mismo miró a los ojos de Judas, no con ira, pero sí con tristeza y resignación, ¿verdad? A la voluntad de Dios. El mismo Jesús perdonó a Judas, que fue quien lo vendió. Dice, el caso de Jesús y Judas era que el 0% era culpa de Jesús y el 100% era la culpa de Judas, porque, ¿verdad? Por la ambición del dinero, ¿verdad? De tener oro, vendió a Jesús. Él tenía unas causas, ¿verdad? Que eran causas políticas y causas rebeldes, y esas causas necesitaban dinero. Y por eso Judas vende a Jesús. ¿Por qué? Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero dentro de eso había un plan divino. Así que esa culpa, el 100%, ¿verdad? Fue de Judas. Sin embargo, Jesús lo perdonó. Dice, ¿verdad? Que leamos Levíticos 19, 17, y lo tengo aquí, ¿verdad? Levíticos 19, 17. Dice, después de reflexionar sobre estas palabras, quizás aún tenga que reprender a mi prójimo. ¿Pero qué dice? Levíticos 19, 17 dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Así que no podemos odiar al que nos hizo mal. Por eso Jesús fue insistente en que amemos a nuestro prójimo y que no lo odiemos, aunque ese prójimo nos haya hecho mal, nos haya hecho algún daño. Así que es un mandato que estaba en la ley, pero también es un mandato que Jesús lo confirmó cuando él anduvo en la tierra. Así que no odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no correrás en pecado a causa de él. ¿Por qué? Porque cuando lo odias,
tú también cometes pecado. Y dice 2 Corintios 10:1, y yo, Pablo mismo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, yo que estando presente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy confiado para con vosotros. Así que Pablo, ¿verdad? En sus diferentes cartas nos habla acerca de esto, nos habla acerca de lo que es el amor, nos habla acerca de lo que son los frutos del Espíritu, que envuelven mansedumbre y bondad. Usted no puede tener mansedumbre y bondad por sí mismo, sino por virtud del Espíritu Santo. La mansedumbre no es un don, ni la bondad es un don, son frutos del Espíritu. Así que una cosa son los frutos del Espíritu y otra cosa son los dones del Espíritu. Así que, ¿cómo podemos nosotros conciliar con nuestros hermanos? Tomando la mente de Cristo, tomando cómo Cristo obra en nuestro corazón y nuestra mente y llevando a la persona ¿a quién? A Cristo. Está esta gráfica del triángulo, ¿verdad? Cuando estas dos personas están en conflicto, Dios está en la parte de arriba del triángulo y nosotros estamos en la esquina. Nosotros estamos separados, pero si nosotros dos subimos allá a esa cúspide, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos arriba con Dios, con Cristo, el Hijo, ¿verdad? Del Dios viviente. Así que, hermanos, esto, ¿verdad? Fue un estudio del pastor Gavin Ortlund. Él es graduado, ¿verdad? de seminario, y uno de esos libros de los que se saca es Theological Retrieval for Evangelical, Why We Need Our Past to Have a Future. Y la editorial es Crossway, que es una editorial muy, muy buena, ¿verdad? Hace muy buenos libros. Así que hasta aquí nuestra parte, y recordemos, ¿verdad? Que solamente en Cristo podemos alcanzar, ¿verdad? Su propósito y el propósito que tengamos de conciliar con nuestro hermano en nuestros conflictos. Dios les bendiga, hermanos.